¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos listos para empezar junto a ustedes Agenda Económica, edición de día jueves 24 de agosto, cuando son las 8:02. Partimos la revisión de los temas del día de hoy. Comenzamos con nuestros titulares y adelantamos así los temas que estaremos revisando en los próximos minutos. Por supuesto que el foco está puesto todavía, y así será por varios días más, en la emergencia climática que se ha vivido en el sur de nuestro país. Ayer el gobierno, el presidente Boric, de hecho, hizo un anuncio bien relevante respecto a las medidas que se van a implementar de apoyo directo tanto para los agricultores como para las familias afectadas que han sufrido quizás pérdida de enseres o daños importantes en sus viviendas. En el sector, de acuerdo a estimaciones, ya plantean que los daños provocados por estas lluvias y las inundaciones podrían llegar a 300 millones de dólares en el sector agrícola. Un impacto bien relevante, mientras se abre otra arista, la que tiene que ver con los precios de los productos en esta temporada. Ya les contamos sobre los pasos que el gobierno daría en torno a este tema también. Por otro lado, les vamos a contar sobre el efecto que han tenido las lluvias en la capacidad de los embalses, que están en niveles récord que no veíamos en mucho tiempo, y es una buena noticia desde varios puntos de vista. Por un lado, del suministro de agua, pero también por el lado de la generación hidroeléctrica. Como les contábamos, ha alcanzado también los niveles más altos en más de una década en esta materia. En una nota profundizamos también sobre este punto. Y esta es una mala noticia, lamentablemente el precio de los combustibles va a subir, y con harta fuerza el día de hoy, más de 30 pesos para las bencinas, que se pegan un repunte fuerte después de un par de semanas. Recordemos que tras los cambios en el MEPCO, los ajustes se hacen cada 15 días en el sistema de precios. Y ayer la ANAP informaba que viene un alza, y no solo para el precio de las bencinas, sino también otros combustibles. Les contamos los detalles en unos minutos. Y a nivel internacional, en Argentina respiran con cierto alivio, sobre todo en el gobierno, después de haber alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que la entidad le entregue una línea de crédito por 7.500 millones de dólares. Ayer el directorio del fondo aprobó este traspaso de recursos por 7.500 millones de dólares, lo que le permite entonces pasar de esta forma. Otra revisión de cuentas que ha hecho el fondo está sujeto a una serie de condiciones, pero sabemos que en un escenario político muy complejo como el que está viviendo Argentina, y económico, por cierto, este cumplimiento de los recursos también va a ser un tema a discutir. Ya analizaremos este tema en la entrevista del día de hoy sobre lo que está ocurriendo con la economía argentina. Y por último nos vamos a los mercados para ver cómo parten el día en esta hora, cuando están en plenas transacciones en Europa. Ya han cerrado las bolsas en Asia. Algunos datos de referencia para la jornada de hoy, con subidas en la bolsa europea. El Eurostoxx pondera 0,3% de subida para los principales indicadores europeos. Londres subiendo 0,28% más temprano. Buen repunte el que tuvo Hong Kong, 2,05% de subida para el indicador asiático. Ayer, en tanto, en la bolsa local, el IPSA tuvo otro cierre favorable, segundo día consecutivo, 0,51% de ganancia, llegó a los 6.189 puntos. El dólar, por otra parte, bajó y con bastante fuerza, retrocedió 14 pesos, llegó a los 856 pesos por divisa, mientras que la UF hoy se cotiza en 36.097 pesos. Bien, partimos de inmediato entonces con la revisión en detalle ya de estas informaciones, y vamos a comenzar con lo que ha ocurrido a propósito de las lluvias y la emergencia, sobre todo para el sector agrícola. Ayer el gobierno, en la voz del presidente Gabriel Boric, hizo un anuncio bien relevante sobre una serie de medidas que tienen focos distintos y tiempos también diferentes. Por un lado, hay apoyo para las familias afectadas en términos de reconstrucción de vivienda, de recuperación de enseres, bonos que pueden llegar hasta 1,5 millones de pesos. Pero hay otro foco también puesto en el sector productivo. Se estima un impacto muy relevante para centenares de agricultores en una zona que es muy relevante en este sentido para nuestro país, y donde ha habido daños no solo en los cultivos de la temporada, sino también en infraestructura, que es probablemente lo más difícil y costoso de recuperar. Escuchemos al presidente Gabriel Boric explicando cuáles serán las medidas que se van a implementar por parte del gobierno. Desde los próximos días se va a comenzar a entregar la entrega de forraje y alimentación apícola para todos los afectados en regiones. Además,
Estamos realizando en conjunto con el MOP y le he encargado a la ministra que tenga bien también a la ministra Jessica López considerar el traslado de maquinaria de otras regiones del país para recuperar los canales de regadío, por lo que hemos diseñado un mecanismo que permite agilizar la limpieza de los canales. Esto es algo que cuando conversamos, por ejemplo, en el sector de Romeral, en donde un canal que no se desbordaba hace 40 años estaba arrasando con los guindos, que son tremendamente importantes para la próxima temporada, nos decía, por favor, la ayuda más urgente que necesitamos es la limpieza del canal para poder cosechar lo que salvamos. Para todos los demás afectados de predios privados vamos a trabajar procedimientos abreviados. Del mismo modo, vamos a entregar un bono de ayuda a agricultores de un monto de hasta 5 millones destinado a agricultores informales que no están dentro de INDAP o Prodesal. Se comenzará a pagar dentro de un mes. Los pequeños productores también serán apoyados por el Gobierno de Chile a través de un bono de recuperación productiva que podrá ser de hasta 10 millones de pesos para empresas formales de cualquier tamaño que hayan sido afectadas por las inundaciones. El pago comenzará durante este mismo mes contado de aquí a 30 días. Bien, ahí está en detalle entonces esta serie de medidas que irán en apoyo del sector agrícola fundamentalmente, donde se estiman pérdidas cuantiosas cercanas a los 300 millones de dólares de distintos sectores. Es una estimación, recién una primera aproximación. Probablemente esas cifras consolidadas las tendremos en las próximas semanas cuando pase la etapa más urgente de la emergencia y cuando queden a la vista también los daños que se han producido por estas inundaciones. Ahora, se abre otra arista de discusión y es bien interesante detenerse en este punto. Respecto al efecto que tendrán todas estas inundaciones, la pérdida de cultivos desde el punto de vista de los consumidores, en el precio para el productor, para el consumidor final, digo, en el precio que se va a reflejar en algunas hortalizas, en productos de temporada, como el brócoli, por ejemplo, entre otros, el repollo, que van a haber un efecto en el precio porque se ha perdido mucha producción. Por lo mismo, desde el gobierno han dicho que van a presentar ante la Fiscalía Nacional Económica algunos antecedentes por la eventual colusión que se pueda dar y el aumento de precios artificioso, dicen desde el gobierno, que se pueda generar en algunos productos específicos como la papa. Escuchemos al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Sabemos que no hay ninguna razón para que la papa en una semana, en medio de esta catástrofe climática, aumente un 50% de precio. Los antecedentes que tenemos, que es la medición que hace ODEPA, y a su vez hay actores de la agricultura que nos han enviado imágenes de camiones que no han querido comercializar la papa que tienen almacenada. Vamos a entregar también esos antecedentes a la Fiscalía, que es la institución que tiene que determinar si aquí existe o no práctica oligopólica y eventual colusión. Es una prevención la que está haciendo el gobierno en un mercado relevante con producto tan importante además en la dieta de los chilenos como es la papa, y cuando vienen además fiestas importantes donde aumenta el consumo de ciertos productos como en la fiesta del 18, las fiestas patrias que ya están a la vuelta de la esquina. Ahora, desde otros sectores ven un impacto más acotado, en particular en lo que tiene que ver con la fruta, la producción de fruta y con algunos productos de exportación también. Si bien hay un impacto relevante en algunas producciones, de todas maneras la temporada pareciera ya estar algo jugada. Escuchemos qué dijeron desde Fede Fruta y luego también desde la Asociación de Exportadores, ASOEX. Sí va a haber una repercusión en el precio, imposible que no. ¿Qué producto hoy día? Las hortalizas de invierno, lechugas, papas, ese tipo de productos, ¿no es cierto? Algunos cítricos que están en cosecha o que están en el último tercio de la cosecha también. Las frutas no todavía, la fruta la mayoría está en una etapa de dormancia que se llama, que están en receso invernal. Pero en la zona acá, región metropolitana y parte de la sexta, todo lo que son duraznos, nectarines y ciruelas, que están en una etapa de floración, ahí podrían haber mermas productivas. Para los envíos de esta fecha ya no vamos a tener problemas. Sin embargo, los envíos futuros podrían verse afectados. La sexta y la séptima región representan el 60% de las exportaciones de fruta del país al mundo. Por lo tanto, la importancia de lo que está pasando es gigantesca. Las frutas que aparecen primero en la temporada, recordemos, parte en septiembre, como son los nectarines, las cerezas, las ciruelas, los arándanos, podrían tener algún grado de afectación.
Bueno, y un tema relevante también para todo este sector tiene que ver con lo que venga después, cuando ya en septiembre, octubre comience la temporada de riego. La infraestructura ha quedado dañada, sobre todo en aquellos sectores que no solo se vieron inundados, sino también donde el curso de las aguas fue tan fuerte que arrasó con parte de esa infraestructura, específicamente la que está destinada al riego y que tiene que ver con la producción siguiente en la próxima temporada. Ahí habrá que hacer inversiones bien relevantes. Escuchemos a Antonio Walker, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Los principales daños son la infraestructura hídrica. Ahí tenemos que volver a encauzar los ríos, tenemos que recuperar las bocatomas, tenemos que recuperar los marcos partidores, mucho embanque en los canales, ¿no? Y mucho daño en la infraestructura intrapredial en el riego, casetas de riego, bombas, filtros. Y en segundo lugar, reconstruir la infraestructura vial, porque el abastecimiento de alimentos tiene que seguir su curso. 8:12, vamos a otro tema, pero vinculado también a lo que ha ocurrido con las lluvias desde el punto de vista del efecto que ha generado en los embalses a nivel nacional, que se han recuperado con mucha fuerza. Ya lo habían hecho en parte en junio pasado, ahora se complementa ese proceso que resulta una buena noticia desde el punto de vista del suministro de agua y también desde el punto de vista de la generación eléctrica. Orlando Silva reporteó este tema. Imágenes que se vuelven a repetir y que son una buena noticia dentro de los desastres que deja el sistema frontal. El aumento de los caudales en diferentes embalses desde la región metropolitana al sur marcan un precedente en las reservas de acumulación de agua. En la zona de Valparaíso, Biobío, respecto a nuestro registro histórico, estamos alcanzando los promedios levemente o en algunas zonas particulares se ha excedido este promedio. Las precipitaciones provocaron que 5 embalses superaran su capacidad total. Incluso obligaron a que los embalses Convento Viejo, Colbún, Rapel, Bullileo, Ancoa y Ranco tuvieran que realizar descargas controladas para mantener segura la operación. Postal similar a la de junio, con descargas en torno a 3.500 metros cúbicos por segundo. Han continuado las evacuaciones controladas en el embalse Rapel, que tienen como objetivo disminuir el nivel del embalse, logrando de esta forma amortiguar la situación de crecida. Actualmente se están recibiendo en torno a 5.000 metros cúbicos y gracias a las maniobras realizadas durante la presente jornada se están evacuando alrededor de 3.500 metros cúbicos segundo. Estamos evacuando del orden de 900 metros cúbicos por segundo. Recordemos que si bien el embalse se encuentra muy cercano a su cota máxima, los caudales hoy día son mucho menores a los que fueron sobre todo el día lunes, de manera que la situación climática general ha mejorado mucho. El escenario para la acumulación de agua es positivo. Hasta el 23 de agosto, la Dirección General de Aguas registró un aumento en 14 embalses, llegando incluso a la ocupación máxima en Convento Viejo, Bullileo, Digua, Ancoa y Ranco. La recuperación de los embalses ha sido casi completa y eso determina una buena noticia dentro de un contexto en el cual hay afectaciones, pero obviamente nos da seguridad, especialmente la disponibilidad de agua para la temporada estival y otros años. La nieve acumulada en los últimos días en la cordillera nos permite ver con razonable optimismo la temporada seca primavera y verano. Ha alejado las precipitaciones de los últimos días el fantasma del racionamiento para las grandes ciudades de la zona central. Racionamiento de agua potable que se estuvo evaluando el año pasado por falta de lluvias. Ahora la atención está puesta en la acumulación de nieve. Así lucen lugares como Farellones y también San José de Maipo, que excedió los niveles históricos en la zona de Las Melosas. En tanto, en la región de Valparaíso continúa bajo. Esperamos que a mediados de septiembre poder hacer el pronóstico de cuál va a ser el agua disponible para los meses de septiembre hasta marzo, con lo cual tendremos agua disponible para riego, consumo humano y generación hidroeléctrica, entre otros usos en estas cuencas. 12% de los embalses son para agua potable, 64% para riego, 16% para generación eléctrica y el 8% de ellos es mixto. Gracias a la recarga, la generación eléctrica y energía acumulada creció 90% respecto a 2022. Ya no se prevé un riesgo de desabastecimiento en el sistema eléctrico, producto del aumento de la energía disponible en los embalses ubicados en las cuencas donde existan centrales de generación, lo que contrasta con la situación que se vislumbraba a inicios de año producto de la sequía de más de 10 años.
Siempre es positivo tener agua embalsada para producir electricidad porque eso nos permite desplazar el uso de combustibles fósiles en las horas de mayor demanda del sistema, que son entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. En la medida que más agua tengamos en la noche, menos cantidad de diésel vamos a quemar y por lo tanto el sistema debiese en teoría contaminar menos. Un efecto acumulativo en los embalses, donde las lluvias ayudan a disminuir los efectos de abastecimiento en el corto plazo. Sin embargo, aún faltaría conocer los datos finales y saber si es que nos estaríamos acercando a suplir el déficit en que nos tiene la mega sequía. Bien, vamos a otro tema. Les contábamos en nuestro resumen que viene un aumento importante en el precio de los combustibles. A partir de hoy día, las bencinas van a subir incluso por sobre los 30 pesos por litro, de acuerdo al reporte que entregó ENAP. Mala noticia, por supuesto, para los automovilistas. Es un salto fuerte porque recordemos que ya desde comienzos de año que el reporte de las bencinas y la actualización de precios se realiza cada 2 semanas. Fue un cambio en uno de los parámetros, por lo tanto se acumulan de esa forma las variaciones en el precio y de esa manera entonces cuando hay un alza o una bajada de precios se da en una mayor magnitud. Lo que ha informado ENAP es que las bencinas de 93 y 97 octanos aumentan 30,5 pesos por litro. El diésel tendrá un agregado de 15,8 pesos por litro. Y no se salva tampoco el gas licuado vehicular, que registra una alza de 25,7 pesos, de acuerdo al reporte entregado por ENAP y que se hace efectivo a partir de este jueves. Todo esto en base a los movimientos que se aplican a partir del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO. 8:18, nos vamos a la pausa con esta información. Ya seguimos con más de Agenda Económica. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica para seguir revisando otras informaciones. 8:22 y como les contábamos en titulares, el Fondo Monetario Internacional ayer aprobó otro aporte a Argentina. Son 7.500 millones de dólares que llegan en un momento importante, bien crítico para la economía del país vecino. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con el académico de la Universidad de Santiago, Pablo Lacoste, nos acompaña a esta hora. Bienvenido, Pablo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bueno, Pablo, me imagino que es un alivio desde el punto de vista económico este apoyo de 7.500 millones de dólares que entrega el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo evalúas esta ayuda que llega para el gobierno en el contexto político también, ¿no? En un año de elecciones? Sí, efectivamente el gobierno negoció 4 meses para alcanzar este desembolso y aceptó una medida que Cristina Kirchner se oponía radicalmente, que fue hacer una devaluación del peso argentino que estaba muy atrasado con respecto al dólar. La devaluación fue el lunes pasado al orden del 22% y eso automáticamente se ha trasladado a los precios, en algunos casos con cifras mayores, y eso asegura que la inflación del mes de agosto en Argentina va a estar en el 14% mensual y en septiembre va a llegar al 20%. Ahora, ese es el costo. Sí. Sí, Pablo, ahora, ¿cómo se da o bajo qué condiciones se da este apoyo de 7.500 millones de dólares? Te lo pregunto porque venían negociaciones, como tú decías, de largo tiempo y porque, bueno, Argentina ya tiene compromisos adquiridos con el fondo. Claro, por supuesto, y para poder ir pagando todo lo que Argentina tiene que regularmente cumplir, como se quedó desfinanciada, tuvo que pedir 4.000 millones de dólares a la CAF, a Qatar, a China. Entonces, de estos 7.500, 4.000 van inmediatamente a devolver esos créditos puentes que Argentina consiguió. Le van a quedar 3.500, pero de aquí a octubre Argentina tiene que hacer 2 desembolsos más al Fondo Monetario por 3.000 millones. O sea, de estos 7.500, lo que le van a quedar al gobierno van a ser 500 solamente. Sí. O sea, es una cifra muy pequeña, pero bueno, le permite aguantar hasta las elecciones. Claro, le permite salir del paso, ¿no? Claro, pero de una manera muy acotada. Recordemos que las reservas netas del Banco Central son 10.000 millones de dólares negativas, porque el gobierno se ha estado financiando con el Banco Central, ha estado gastando incluso no solo lo que tenía el Banco Central como propio, sino el encaje de los bancos. O sea,
hay una parte importante de los dólares que los ahorristas argentinos llevaron a los bancos, una parte, por encaje, esos bancos la tienen que dejar en el Banco Central. Bueno, claro. De eso el Banco Central utilizó para financiar al Tesoro 10.000 millones de dólares que son de los ahorristas. Entonces, esto genera una situación de fragilidad, porque en caso de corrida bancaria van a tener que hacer un corralito, igual que pasó en el 2001. Entonces, es una situación de máxima fragilidad. En este contexto, recibir 500 millones, bueno, le alivia un poquito el ambiente, ¿no? Ahora, para el gobierno me imagino que puede ser relevante pensando en que tiene que aguantar, digamos, hasta las elecciones de octubre. Claro, pero igual el ambiente es muy difícil, una inflación descontrolada, el déficit fiscal desastroso, las fijaciones de precios no funcionan, los asaltos a los supermercados, los propios piqueteros que el peronismo ha financiado durante 20 años ahora se le están revelando a su autoridad y ante el repunte inflacionario están saliendo nuevamente a generar agitación, y ayer uno de los referentes de los piqueteros salió a justificar los asaltos a los mercados, a los minimarkets, a los chinos y todo eso que estamos viendo. Solo en la provincia de Buenos Aires, dijo anoche el ministro de Seguridad de esa provincia, se han registrado 150 ataques para robos de pequeños mercaditos y ese tipo de Pablo, ahora, desde el punto de vista de fondo, lo que está aquí en juego, digamos, entendiendo que estos montos y estos recursos, lo que le queda a Argentina, digamos, es muy exiguo, hay un asunto que tiene que ver con esta negociación y esta forma en la que Argentina ha atado su destino de alguna manera también a la dependencia del Fondo Monetario Internacional. No tiene otra salida por la falta de recursos, la falta de divisas también. Pero eso desde el punto de vista político, ¿cómo impacta en la carrera? Entendiendo que hay muchos que dentro de Argentina, sin ir más lejos la propia Cristina Fernández también, ven con muy malos ojos, digamos, y como un aspecto negativo el tener que depender precisamente del FMI. Claro, políticamente en Argentina el kirchnerismo y los peronistas antes han construido un discurso de demonización del Fondo Monetario Internacional, porque cuando se piden créditos el fondo automáticamente empieza a controlar y hacer recomendaciones para equilibrar la macroeconomía. Y eso es lo que el peronismo siempre se resiste, no quiere que le estén ocultando el manejo de la macro. Y entonces, bueno, se construyó ese discurso, pero paradójicamente ahora el propio gobierno peronista sí o sí tiene que negociar con el fondo y acatar sus indicaciones para no caer en default, lo cual ya profundizaría mucho más la crisis socioeconómica, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Pablo, por último, ¿qué alternativas quedan en el horizonte, digamos, para que Argentina pueda salir de este problema? Entendiendo que son asuntos de fondo muy difíciles de resolver a corto plazo, pero donde en la elección presidencial, digamos, se están exponiendo precisamente algunas de esas medidas alternativas. Mire, por primera vez en 80 años la elección presidencial la estaría ganando, según todas las encuestas, hoy con un 40%, un candidato que propone equilibrar la macroeconomía. Eso no había ocurrido nunca, nunca pasó eso. Y bueno, y Javier Milei se han plantado en serio en el planteo de decir, señores, basta ya de déficit fiscal, que es la madre de la inflación, la madre de los desequilibrios económicos, la madre del estancamiento y el empobrecimiento crónico del país que lleva 80 años. Él ha construido ese discurso y, digamos, muchísimos argentinos están creyendo en eso y están depositando su confianza en él. Entonces estamos avanzando en esa dirección. Y el problema es que se va desmoronando la hegemonía del peronismo y en ese desmoronamiento muchos sectores urbanos marginales del Gran Buenos Aires, de las grandes ciudades, están viendo que el peronismo los deja sin cobijo y están saliendo a generar hechos de vandalismo, robos, asaltos y este tipo de cosas.
Bien, Pablo, muchas gracias por conversar con nosotros para profundizar en este tema. Interesantes noticias las que llegan desde Argentina también. Gracias por el contacto. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Chao. 8:30, cerramos Agenda Económica. Pronto partimos Noticias Express aquí en CNN Chile. Que tengan un buen día.